Hay heridas que no sangran por fuera, pero por dentro te dejan sin aire. Hay gente que sigue trabajando, sigue sonriendo, sigue sirviendo, sigue levantando la mano en la iglesia, sigue subiendo fotos, sigue diciendo estoy bien, y por dentro se está cayendo a pedazos. Porque uno aprende a caminar con el alma lastimada, aprende a responder mensajes mientras se ahoga, aprende a cocinar con el corazón roto, aprende a dormir con una angustia que se acuesta antes que uno y se despierta antes que uno. Y lo más tremendo no es el dolor en sí, lo más tremendo es cuando ese dolor se vuelve silencioso, cuando ya ni llorás como antes, cuando ya ni sabes explicarlo, cuando ni siquiera tienes fuerza para ponerle nombre, solo sientes un peso, una presión, una tristeza que no siempre se ve, pero que te sigue a todas partes como una sombra, y has llegado a pensar que tal vez Dios atiende a los que gritan, pero no a los que se quedaron sin voz. Has pensado que quizá el cielo escucha al fuerte, al disciplinado, al que tiene una fe impecable, pero no al que está tratando de sobrevivir con las últimas migajas de esperanza. Pero hoy vine a decirte algo con todo mi corazón. Dios no solo oye el clamor que sale de tus labios, Dios también ve el dolor que se quedó atrapado en tu pecho. Dios no solo escucha la oración que puedes formular, Él también recoge la lágrima que no dejaste caer delante de nadie. Él no solo atiende lo que dices, Él discierne lo que te cuesta decir. La Escritura declara en Salmo 147:3 que Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No dice que los ignora, no dice que les exige sonreír más fuerte, no dice que los empuja a fingir, dice que sana. Y cuando el salmista usa esa imagen, nos está mostrando a un Dios que no trabaja solo en lo visible, sino en lo profundo. Un Dios que no maquilla el alma, la restaura. Un Dios que no niega la herida, la venda. Un Dios que no se asusta de tu fractura interior. Y junto a esa verdad, Salmos 34:18 nos regala otra joya. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Me conmueve esa palabra, cerca. Porque cuando uno sufre en silencio, una de las primeras mentiras que cree es esta: Dios debe estar lejos. Uno no siempre duda del poder de Dios, a veces duda de su cercanía. No siempre piensa que Dios no puede. A veces piensa que Dios no quiere acercarse a algo tan roto, tan confuso, tan cansado. Y el texto responde de forma contundente: el Señor está cerca, no de los perfectos, no de los que aparentan estar enteros, cerca de los quebrantados, cerca de los abatidos, cerca del que no tiene discurso pero sí tiene dolor. Tal vez tú llevas tiempo escondiendo un dolor de rechazo, te acostumbraste a que no te eligieran, te volviste especialista en parecer fuerte para que nadie note cuánto te dolió aquella traición, aquella palabra, aquel abandono, aquella puerta cerrada. Tal vez escondes el dolor de un duelo que otros ya dieron por superado, pero tú no. Tal vez escondes la culpa de decisiones equivocadas. Tal vez escondes la fatiga de cuidar a todos mientras nadie te cuida a ti. Tal vez escondes la angustia de no saber qué hacer con tu matrimonio, con tus hijos, con tu ansiedad, con tus noches largas, con esa sensación de que ya no eres quien eras. Y aquí quiero decir algo con claridad pastoral: esconder dolor no lo hace desaparecer. El silencio puede ser santo cuando nos lleva a la presencia de Dios, pero es destructivo cuando se vuelve una cárcel. El silencio puede ser adoración, pero también puede ser una máscara. Y hay mucha gente que aprendió a callar no porque esté en paz, sino porque se cansó de no ser entendida. Se cansó de que le digan échale ganas. Se cansó de que le ofrezcan fórmulas para dolores que solo Dios puede tocar. Se cansó de explicar una tristeza que no cabe en una frase. Por eso me conmueve tanto la historia de Ana en 1 Samuel 1. La Biblia dice que estaba en profunda angustia, llorando amargamente. Y luego agrega algo precioso: oraba en su corazón, sus labios se movían, pero su voz no se oía. Qué retrato más exacto del dolor silencioso. Una mujer destrozada por dentro pero sin volumen. Una mujer derramando el alma no dando espectáculo. Una mujer a la que incluso malinterpretaron. El sacerdote pensó que estaba ebria cuando en realidad estaba rota. Y eso también pasa hoy. Hay gente que juzga lo que no comprende. Hay personas que etiquetan lo que nunca se tomaron el tiempo de escuchar. Pero aunque Elí no entendió de inmediato, Dios sí entendió.
y el Dios que la vio en secreto la visitó con misericordia. Déjame detenerme aquí, porque quizá esa es tu historia. No has dejado de amar a Dios, pero sí has sentido esa clase de dolor que ya no grita, solo gime, ya no estalla, solo pesa, ya no se publica, solo se arrastra. Y tengo buenas noticias, el cielo habla perfectamente el idioma del alma quebrantada. Ana no necesitó una voz fuerte, le bastó un corazón derramado. Ella no llevó una oración elegante, llevó su miseria, su aflicción, su llanto, y eso fue suficiente para que Dios la escuchara. Hay algo profundamente tierno en un Dios que no te pide elocuencia cuando estás quebrado. No te exige una versión pulida de tu fe. No te dice, vuelve cuando puedas explicarte mejor. No, te recibe así, con la garganta cerrada, con la mente agotada, con el corazón confundido. Hay momentos donde la oración no es un discurso, es una caída en brazos del Padre. Y si alguien piensa que el dolor silencioso no importa porque no se ve, que mire a la mujer que padecía flujo de sangre en Marcos 5, 12 años sufriendo, 12. No fueron 12 horas de crisis emocional, no fue un mal mes, fueron 12 años. La Escritura dice que había sufrido mucho bajo el cuidado de muchos médicos, que había gastado todo lo que tenía y que en lugar de mejorar iba de mal en peor. Y además de la dimensión física, había una dimensión social y espiritual muy dura. Su condición la marginaba. Era una mujer invisible en medio de la multitud, avergonzada por una batalla prolongada, pero un día tocó el manto de Jesús. Y el Señor no solo detuvo su sufrimiento, detuvo la escena para llamarla hija. Eso me parece glorioso, porque Cristo no sana como quien resuelve un trámite. Él restaura dignidad. Él no solo corta la hemorragia, devuelve identidad. No solo quita el dolor, llama por nombre relacional a quien llevaba tiempo sintiéndose reducida a su herida. Hija, como diciendo, no eres tu padecimiento, no eres tu vergüenza, no eres tu diagnóstico, no eres tu temporada, no eres tu sangrado, eres mía. Y hoy yo siento decirte eso, no eres solamente la persona traicionada. No eres solo el que perdió, no eres solo la mujer cansada, no eres solo el hombre que no pudo más, no eres solo tu trauma, ni tu ansiedad, ni tu fracaso, ni tu noche. Eres alguien que todavía puede ser mirado por Cristo con ternura. Eres alguien a quien Dios todavía llama cerca. Eres alguien a quien la gracia no desechó. Ahora bien, aquí hace falta profundidad bíblica y también honestidad. Porque cuando hablamos de sanidad, algunos piensan solo en desenlaces instantáneos, pero la sanidad de Dios en la Escritura es más rica que eso. En hebreo, una de las palabras asociadas a sanar es Rafa, y su campo de significado incluye curar, restaurar, reparar, hacer entero, incluso la idea de remendar. Es la imagen de algo dañado que vuelve a ser atendido por las manos correctas. En Éxodo 15, 26, Dios se revela como el Señor que sana. No es un detalle menor, es parte de su carácter mostrarse como aquel que no solo exige obediencia, sino que también se presenta como sanador y restaurador de su pueblo. Y esa imagen de remendar me estremece, porque muchos de nosotros queremos que Dios nos cambie de alma, cuando a veces Él empieza por coser las partes rotas de la que ya tenemos. Queremos salir de la historia, pero Él entra en la historia. Queremos borrar el capítulo, pero Él decide redimirlo. Queremos dejar de sentir, pero Él quiere sanar la fuente del dolor. Y sanar no siempre significa borrar toda memoria de un día para otro. A veces significa quitar el veneno que esa memoria dejó. A veces significa que ya no gobierne tu presente. A veces significa poder nombrar la herida sin desangrarte otra vez. Hay quienes están oyendo esto y dicen, pero lo mío es demasiado profundo. Y ahí la Biblia vuelve a hablar con autoridad. Isaías 53, 4 hasta 5 declara que el siervo sufriente llevó nuestros dolores y cargó nuestros sufrimientos. Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por sus llagas vino sanidad. No estoy haciendo una afirmación ligera ni una simplificación de todo sufrimiento humano. Estoy diciendo algo central del Evangelio. Cristo no nos salva desde lejos. Cristo entra en el territorio del dolor. No observa el quebranto desde un balcón celestial, lo carga, lo asume, lo atraviesa. En la cruz, Jesús no solo trató con la culpa,
también se identificó con el sufrimiento humano de una forma redentora. Entonces, cuando lloras en silencio, no estás llorando delante de un Dios ajeno al sufrimiento. Estás delante de un Salvador que sabe lo que es ser herido, rechazado, traicionado, angustiado. Un Salvador que en Getsemaní conoció la presión del alma hasta sudar como gotas de sangre. Un Salvador que en la cruz conoció el abandono, la injusticia, el dolor y la humillación. De modo que cuando tú dices, nadie entiende esto, Jesús puede decir con verdad, yo sé lo que es sufrir. Eso cambia todo. Porque ya no vienes a un trono frío, vienes a un corazón traspasado, ya no vienes a una religión de exigencia, vienes a un Redentor que toma en serio tus heridas. Ya no vienes a fingir compostura, vienes a entregar peso. Y por si alguien piensa que el dolor silencioso solo debe reprimirse, la Escritura también nos muestra que hay dolores que necesitan ser confesados delante de Dios. El Salmo 38 es una de las imágenes más intensas del sufrimiento interior. David habla de un dolor físico, emocional y social. Describe angustia profunda, sensación de ser aplastado, aislamiento y una pena constante delante de él. Los comentaristas destacan que el Salmo retrata una aflicción total: cuerpo, mente, relaciones, conciencia. Es el tipo de dolor que no se queda en un rincón. Invade toda la experiencia humana. Y aquí hay una aplicación pastoral que quiero dejar bien clara. No todo dolor tiene la misma causa. Hay dolores que vienen por la maldad de otros. Hay dolores que vienen por vivir en un mundo caído. Hay dolores que están ligados a pérdidas, injusticias, enfermedades, duelos y agotamientos. Y también hay dolores que se agravan por pecados no confesados, culpas no rendidas, cargas que escondemos por vergüenza. Por eso no podemos tratar todas las heridas con la misma frase, pero sí podemos llevarlas todas al mismo Cristo. Si tu dolor nace de una herida que te hicieron, llévalo a Jesús. Si tu dolor nace de una culpa que arrastras, llévalo a Jesús. Si tu dolor nace de cansancio, llévalo a Jesús. Si tu dolor nace de una decepción con gente, con la iglesia, con tu propia historia, llévalo a Jesús. Porque el problema del alma no se resuelve escondiéndolo más hondo. Se resuelve poniéndolo donde la gracia todavía corre. Jesús dijo en Mateo 11, 28 hasta 30, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo les daré descanso. Aprendan de mí porque soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma. Me llama la atención que el Señor no promete primero explicaciones, promete descanso. No dice, vengan y les resolveré todos los calendarios. Dice, vengan y descansarán. Porque a veces lo primero que el corazón herido necesita no es una cronología del porqué, sino un lugar donde soltar la carga sin ser rechazado. ¿Qué clase de evangelio sería este si no tuviera sitio para los cansados? ¿Qué clase de Cristo sería este si solo recibiera a los impecables? Pero no, Él llama precisamente a los cargados, a los agotados, a los vencidos, a los que ya no pueden con el equipaje emocional que llevan, y esa invitación sigue vigente. No se venció, no expiró, no era solo para la multitud de Galilea, es para ti, para esta noche, para esta temporada, para este momento donde quizá nadie sabe cuánto pesa lo que llevas dentro. Y Pedro, escribiendo a creyentes probados, añade una verdad breve y potente: echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él cuida de ustedes. Toda, no una parte presentable. No solo la ansiedad espiritual, toda. La que viene por tus hijos, por tus finanzas, por tu salud, por tu futuro, por esa conversación pendiente, por el recuerdo que no te deja dormir. Toda. ¿Y por qué? Porque Él cuida de ustedes. No porque ustedes lo manejan todo bien. No porque ustedes nunca se quiebran, sino porque Él cuida. Esa frase debería desarmarnos. Él cuida. No eres una molestia para Dios. No eres un caso perdido. No eres un expediente atrasado en el cielo. Él cuida. Te concierne. Le importás. Le importa tu mente saturada. Le importa tu tristeza. Le importa tu memoria herida. Le importa el cansancio que no has podido explicar. Le importa tu silencio. Y aquí quiero hablarle al que se ha vuelto experto en esconderse detrás de la funcionalidad. Hay personas que ya no saben llorar porque aprendieron a producir, se volvieron eficientes para no sentir. Sirven, resuelven, sostienen, ayudan, organizan, trabajan y hasta ministran, pero nunca se permiten ser ministradas por Dios. Se acostumbraron a ser refugio para otros, pero no a entrar ellos al refugio. Se volvieron columna para todos, pero su interior tiembla.
Y te diré algo con amor. Dios no te llamó a ser de hierro, te llamó a vivir unido a Él. No es madurez espiritual vivir anestesiado, no es fe negar el cansancio, no es fortaleza fingir que nada duele. La fe verdadera no niega la herida, la lleva a la presencia correcta. La fe no siempre grita victoria con voz impecable. A veces la fe tiembla y aún así se acerca. A veces la fe dice, Señor, no tengo fuerzas, pero aquí estoy. Y ese aquí estoy puede ser más santo que muchos discursos religiosos. También quiero hablarle al que fue herido en lugares donde esperaba amor, porque hay dolores que pesan más precisamente porque nacieron en espacios sagrados. La traición de un amigo, el desprecio de alguien a quien honraste, la palabra dura de un padre, el abandono de quien prometió quedarse, el desgaste de haber amado sinceramente y haber recibido frialdad. Esos dolores suelen volverse silenciosos porque uno no solo llora la herida, llora lo que esperaba que hubiera sido distinto. Y ahí el enemigo susurra, no lo digas, no molestes, no se lo cuentes a nadie, endurécete, hazte fuerte solo. Pero el Espíritu de Dios hoy te está llamando en dirección contraria. Tráelo a la luz de mi presencia. Entrégamelo, no para exponerte delante de todos, sino para dejar de pudrirte por dentro. Porque hay un punto en que el dolor oculto se convierte en amargura y la amargura empieza a contaminarlo todo. Contamina la oración, contamina las relaciones, contamina la forma de escuchar, contamina la manera de amar. Y el Señor no quiere solo consolarte, quiere desintoxicar tu alma. Quiere arrancar la raíz venenosa antes de que siga produciendo fruto amargo. Por eso Pablo bendice a Dios como Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, todas. No unas sí y otras no, no solo las que otros consideran legítimas, todas. Y después añade algo extraordinario, nos consuela para que también nosotros podamos consolar a otros. Esto significa que Dios no solo sana el dolor escondido, puede convertir esa herida tratada por gracia en un ministerio de consuelo. Escucha bien esto, tu dolor no tiene autoridad para definir tu identidad, pero sí puede, en las manos de Dios, desarrollar tu compasión. La herida no tratada te endurece, la herida sanada te vuelve misericordioso, la aflicción sin rendición te encierra. La aflicción acompañada por Dios te vuelve una fuente para otros. Y aquí hago una aplicación pastoral, no una fórmula automática. No todo el que sufre inmediatamente sabe consolar, pero todo el que se deja acompañar por Dios aprende un idioma de ternura que antes no conocía. Quizá por eso hay personas que después de haber atravesado noches tan profundas terminan diciendo palabras que parecen agua en el desierto para otros. No porque el dolor haya sido bueno en sí mismo, sino porque Dios fue bueno en medio del dolor. No porque la herida mereciera aplauso, sino porque la gracia la visitó. No porque el quebranto fuera el destino final, sino porque el Señor entró al cuarto donde nadie más podía entrar. Ahora déjame decirte algo que tal vez necesitas oír con urgencia. Dios puede sanar en un instante, pero también puede sanar en proceso. Y ambos caminos siguen perteneciendo a su amor. A veces Él rompe cadenas en un momento. A veces restaura por capas. A veces la paz llega como una ola. A veces llega como el amanecer, primero una línea tenue, luego más claridad, luego calor. No desprecias el amanecer porque no explotó como relámpago. Lo honras porque trae luz real. Si tú estás en proceso no significa que Dios te olvidó. Si todavía hay días difíciles no significa que el cielo se cerró. Si estás aprendiendo a respirar de nuevo, a confiar de nuevo, a dormir de nuevo, a amar de nuevo, eso también es sanidad. No minimices la obra de Dios solo porque no se parece a la de otro. El Señor sigue siendo médico aun cuando su método no coincide con tus tiempos. Y también quiero decir esto con responsabilidad. Dios usa su palabra, su espíritu, la oración, la comunidad de fe y también puede usar ayuda sabia en el camino. No todo acompañamiento contradice la fe. Al contrario, la gracia de Dios muchas veces se expresa a través de manos, conversaciones, procesos y cuidados que Él mismo permite. Lo importante es no aislarte, no encerrarte, no convertir tu silencio en un altar a la desesperanza. Si hoy estás muy herido, haz algo santo, deja de pelear solo, habla con Dios de verdad,
habla con una persona madura y confiable, rompe el pacto con la apariencia, porque la apariencia no sana, solo retrasa. Y hay gente que lleva años retrasando la restauración porque le da más miedo ser vista herida que seguir herida. Pero Cristo no humilla al que se acerca roto, Cristo no aplasta al que viene cansado, Cristo no ridiculiza al que tiembla. Él es manso y humilde de corazón, Él trata con ternura, Él corrige sin destruir, Él confronta sin desechar, Él toca sin avergonzar, Él sana sin exhibirte como trofeo. Él sabe cómo entrar al cuarto oscuro de la mente, cómo visitar la memoria rota, cómo calmar la ansiedad, cómo devolver dignidad, cómo deshacer nudos viejos del alma. Y siento decirle a alguien en esta hora, tu silencio no ha sido más fuerte que la voz de Dios. Tu noche no ha sido más larga que la fidelidad de Dios. Tu herida no ha sido más profunda que la misericordia de Dios. Tu historia no terminó en la escena que más te dolió. El Señor sigue escribiendo. Tal vez hoy no puedes decir ya estoy completamente sano, pero sí puedes decir hoy dejo de esconderme. Y ese ya es un milagro. Tal vez hoy no puedes decir ya entendí todo, pero sí puedes decir hoy entrego mi dolor. Y ese ya es un paso santo. Tal vez no puedes decir nunca volveré a llorar, pero sí puedes decir ya no lloraré solo. Y eso cambia el rumbo del alma. Porque el Evangelio no te promete una vida sin noches, te promete una presencia en medio de ellas. No te promete ausencia total de lágrimas en este siglo. Te promete un Dios que las ve, las recoge y no las desprecia. No te promete que jamás volverás a sentirte débil. Te promete que su poder se perfecciona en la debilidad. Y eso significa que el lugar donde más vergüenza te da ser visto puede convertirse en el lugar donde más claramente veas la ternura de Dios. Así que hoy, en el nombre de Jesús, renuncia al hábito de esconder lo que Dios quiere sanar. Renuncia a la idea de que tienes que fingir para ser amado. Renuncia a esa mentira que dice que si cuentas tu quebranto perderás valor. No, tu valor no se define por lo bien que ocultas el dolor, sino por lo mucho que fuiste amado en la cruz. Y si llevas mucho tiempo arrastrando dolor silencioso, quiero invitarte a hacer una oración sencilla, honesta, sin máscaras. No una oración para impresionar a nadie. Una oración para respirar de nuevo delante del Padre. Señor Jesús, aquí está mi dolor, el que expliqué y el que no supe explicar, el que mostré y el que escondí, el que otros vieron y el que guardé en silencio. Hoy no vengo a fingir fortaleza, vengo a rendirte mis cargas. Sana lo que está roto en mí. Venda lo que sigue sangrando por dentro. Toca mis memorias, mis noches, mis miedos, mis culpas, mis duelos, mis cansancios. Enséñame a descansar en ti. Enséñame a dejar de esconderme de tu amor. Y donde hubo silencio cargado de angustia, haz brotar paz. Donde hubo vergüenza, trae dignidad. Donde hubo peso, trae alivio. Donde hubo oscuridad, enciende tu luz. En el nombre de Jesús. Amén. Y hoy declaro en fe, como aplicación pastoral de esta palabra, que Dios está entrando en el lugar más silencioso de tu quebranto, que no te abandona en la noche, que no desprecia tu llanto, que el Señor comienza a vendar heridas viejas, a traer descanso al alma cansada, a poner verdad donde antes había confusión y a sembrar esperanza donde el dolor había hecho su nido. No porque tú seas fuerte, sino porque Cristo sigue siendo compasivo, cercano y poderoso. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que esté sonriendo por fuera y peleando por dentro. Suscríbete, acompaña este canal y ayúdanos a seguir llevando la palabra a quienes necesitan una voz de esperanza. Y recuerda esto antes de terminar. Hoy Dios no ignoró el dolor que escondías en silencio. Hoy Dios lo vio. Hoy Dios lo tocó. Y donde Dios pone su mano, el alma comienza a respirar otra vez.